Hola, buenas noches. Ahora sí nos escuchan. Sí, profe. Ahora sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches a los alumnos presentes en el aula H. Eh, sí, como ya les habíamos anticipado en la parte de anuncios del aula virtual, hoy vamos a tener una mezcla de clase teórica con clase práctica. ¿Qué sucede? ¿Por qué hacemos parte de la clase teórica en el día de hoy? Porque quedó de la última clase del día miércoles de la semana pasada por terminar de desarrollar lo que son los efectos del concurso preventivo, a lo que le vamos a agregar hoy lo que es la clase de créditos laborales. Respecto a la parte de que había quedado pendiente de los efectos que produce la sentencia de apertura, nosotros habíamos llegado en la clase anterior a trabajar lo que son actos prohibidos y los actos sujetos a autorización judicial, y habíamos distinguido que un acto prohibido son los actos gratuitos, como por ejemplo una donación. Y habíamos hecho la salvedad y la diferenciación de lo que son los actos sujetos a autorización judicial, como por ejemplo los actos que se quieran realizar sobre bienes registrables, ¿sí? O la constitución de un privilegio anteriormente inexistente antes de la fecha de presentación, inexistente antes de la fecha de presentación. Cuando hablamos de actos sujetos a autorización, claramente estamos refiriéndonos a que el concursado, si quiere vender o constituir un privilegio que antes no existía, antes de la fecha de presentación, deberá solicitar la autorización ante el tribunal con vista a la sindicatura, y si la sindicatura opina favorablemente con más la sentencia que dicte el juez, la resolución que dicte el juez, autorizando ese acto sujeto a autorización, va a ser válido. Si ese acto sujeto a autorización no sigue este trámite y el concursado lo realiza igualmente, el acto va a ser inoponible al concurso, ¿sí? No va a ser válido ante los acreedores. ¿Qué más nos dice? Después, lo que nos había quedado pendiente, porque esto que acabo de decir lo habíamos visto en la clase anterior, son los efectos contenidos en el artículo 19 y los efectos contenidos en el artículo 21. Habíamos dejado pendiente parte del artículo 16, en donde son los actos prohibidos y actos sujetos a autorización. En el medio, en el 16, está lo que se llama pronto pago de créditos laborales. Ese pronto pago de créditos laborales lo vamos a ver en un ratito cuando trabajemos toda la parte de cómo cobra un acreedor laboral en el concurso preventivo. Ahora, a los efectos de terminar con los efectos que produce la sentencia de apertura, vamos a trabajar todo lo que es intereses, deudas no dinerarias o en especie y deudas en moneda extranjera. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que la presentación en concurso preventivo, entiéndase el momento cero de la línea de tiempo, produce la suspensión del devengamiento de intereses de todo crédito de causa o título anterior a la fecha de presentación, salvo que esos créditos sean créditos laborales o créditos garantizados con prenda o hipoteca. Respecto a estos últimos, los intereses posteriores devengados a partir de la presentación únicamente podrán ser satisfechos con el producido de los bienes afectados en relación a la prenda o en relación a la hipoteca. Esta última parte, lo van a poder ver en la práctica cuando trabajen proyecto de distribución en la quiebra. Lo cierto y lo importante a los efectos del concurso preventivo es saber que los intereses se suspende su devengamiento a la fecha de presentación en concurso preventivo. ¿Por qué hago no esta salvedad? Volver a decirles a partir de qué momento se suspende el devengamiento,
porque normalmente confunden, mezclan o no le prestan atención a la hora de estudiar la diferencia que hay entre fecha de presentación en concurso preventivo, entiéndase, momento cero de la línea de tiempo, con la fecha de apertura del concurso preventivo, artículo 14 de la ley, ¿sí? Y que en la línea de tiempo está bastante más avanzado, ¿sí? ¿Qué pasa con las deudas no dinerarias? ¿Qué pasa con las deudas en especie? Entiéndase, quintales de trigo. Son convertidas a todos los fines del concurso. ¿Qué significa a todos los fines del concurso? Cómputo de mayoría, base del acuerdo y pago, ¿sí? Cómputo de mayoría, hoy no saben lo que es, no importa. Cómputo de mayoría, base del acuerdo y pago a su valor de curso, en moneda de curso legal, pesos. ¿A qué momento? Al día de presentación en concurso preventivo o al vencimiento de la obligación. Si el vencimiento de la obligación es anterior a la fecha de presentación, a opción del acreedor. ¿Sí? En el práctico, seguramente van a ver una situación en donde cuál es el tratamiento que se le da si el acreedor no opta. ¿Sí? O sea, no hace uso de lo que la posibilidad que le da la norma. ¿Sí? Lo que marca la norma es lo que acabamos de ver. ¿Sí? En cambio, cuando se trata de deudas en moneda extranjera, dólares, euros, francos suizos o la moneda que fuere, se convierten a moneda de curso legal a la fecha de presentación, ya no del concurso preventivo, sino del informe individual de la sindicatura, artículo 35 de la ley, únicamente a los fines del cómputo de mayorías y bases del acuerdo, o puesto de otra manera, se pagan en moneda extranjera. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque yo, a la hora de llegar a un acuerdo preventivo, que es nuestro objetivo en el concurso preventivo, tengo que poder sumar mi pasivo. Y como ustedes bien saben, futuros contadores, yo no puedo sumar peras, papas y tuercas. Tengo que sumar cuestiones homogéneas. En esa homogeneización que necesito, de una u otra manera, lo que estoy haciendo es decir, bueno, todo en peso. Establezco cuál es el pasivo, establezco cuál es la base de cómputo de mayoría. ¿Sí? Luego, si hablamos de moneda extranjera, pago en la moneda extranjera. En cambio, si hablamos de quintales de soja, pago en pesos. ¿Sí? Muy bien. Efectos, continuamos con los efectos. Juicio contra el concursado. ¿Sí? En general, y esto más o menos es algo que ustedes tienen que estudiar como regla mnemotécnica, pero no en el objetivo que a la hora de un parcial o de un final esa sea la respuesta. La regla mnemotécnica dice, a ver si esto funciona. Dice, suspendo, atraigo. Ahora vamos a ver qué es esto. No suspendo, no atraigo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy bien. Vamos a ver la norma establecida en el artículo 21 de la ley. ¿Qué dice? La declaración de apertura produce a partir de la publicación de edictos, ojo que acá no me volví al momento cero, sino a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial en contra del concursado que tengan como causa o título cuestiones que sean de fecha anterior a la presentación en concurso. Y produce, a su vez, su radicación, fuero de atracción, al juzgado del concurso. Puesto de otra manera, produce la suspensión del juicio de contenido patrimonial
que tenga su razón o su causa en cuestiones, en negocios jurídicos que sean de fecha anterior a la presentación en concurso y su atracción al juzgado del concurso. Esta es la regla, ¿sí? Suspendo, atraigo es la regla, como regla mnemotécnica a su vez para que puedan estudiar. Además, no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en causa título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, salvo una excepción puntual de mucha importancia, que ahora la de punto suspensivo en un ratito ya la vamos a trabajar. ¿Por qué estoy diciendo esto? La regla, ¿cuál es? Suspendo, atraigo. Se suspende el juicio de contenido patrimonial que ya esté iniciado y que encuentre que tenga su razón en un negocio o en una causa que sea de fecha anterior a la presentación en concurso. Y además, dice la norma como regla general, que no podrán iniciarse nuevas acciones a partir de la fecha de presentación en concurso preventivo en contra del concursado, salvo una excepción bastante importante. ¿Sí? Esta es la regla general. Además de esta excepción bastante importante que la vamos a trabajar cuando veamos créditos laborales, las excepciones a esta regla general que acabo de explicar son más que lo que es la regla general. ¿Qué dicen las excepciones? No se suspenden ni se atraen al juzgado del concurso, entre otros, los procesos de expropiación, los procesos en que se funden en relaciones de familia, el divorcio continúa en el juzgado de familia, las ejecuciones de garantía real, la hipoteca, la prenda, continúan ante el juzgado donde tramite la ejecución hipotecaria, los juicios laborales, y ahí dejamos puntos suspensivos para la clase dentro de un ratito, los procesos en que el deudor forme parte de un litisconsorcio pasivo necesario. Pues bien, hay muchos términos que hemos trabajado y leído ahora que creo que merecen una explicación. ¿Tienen idea, noción o algún tipo de conocimiento de qué significa fuero de atracción? Allá en la estratosfera del mundo virtual, ¿tampoco? No, profe. Muy bien. Para explicar lo que es fuero de atracción, vamos a hacer un ratito un alto en lo que es la ley de concursos y nos vamos a meter un poquito en el derecho procesal, que ya lo hemos venido haciendo, incorporando algunas nociones básicas de derecho procesal. Sucede que nosotros habíamos definido dos cuestiones elementales que son lo que es jurisdicción como concepto amplio y competencia, ¿sí? Habíamos dicho que la jurisdicción es la capacidad que tiene el juez por su investidura de administrar un derecho, ¿sí? En cambio, habíamos dicho que la noción de competencia es esta misma noción general, ya de manera específica aplicada a un caso concreto. Hasta ahí vamos. Habíamos dicho también que la provincia de Córdoba se divide a través de lo que se llama el mapa judicial en circunscripciones, ¿sí? Y también habíamos dicho en un momento que, no sé si se darán cuenta el resfrío que tengo, pero no importa, lo dejemos de lado. Habíamos dicho que esas circunscripciones, por ejemplo, Córdoba capital es la primera circunscripción, Cruz del Este la décima, Río Cuarto creo que la segunda. Y que no todo juez es competente en Cruz del Eje. Para el caso, habíamos trabajado y habíamos dicho que hay 8 juzgados con competencia exclusiva en la ciudad de Córdoba en concursos y quiebras. Y que esos jueces son competentes, los jueces concursales en los 8 juzgados son competentes en lo que es la circunscripción primera de Córdoba capital, pero no tienen competencia en Cruz del Eje. Sin embargo, existen algunas cuestiones particulares respecto a la competencia.
podemos analizar los tipos de competencia y sabemos que tenemos competencia territorial, que es la que estoy explicando ahora, y también existen competencias por fuero, por grado y demás. El fuero es el concursal. Claramente, un juez laboral no puede ser competente en un concurso preventivo, salvo que el juzgado sea un juzgado ómnibus, multifuero, como es el caso de Cruz. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, para explicar lo que es fuero de atracción, tenemos que incorporar esta cuestión de competencia territorial. El fuero de atracción, para que se comprenda a futuros fundadores, es un imán que tiene el fuero concursal. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. ¿Sí? Ese imán hace que los procesos de contenido patrimonial, y ya vamos a ver por qué de contenido patrimonial, que tenga el concursado a favor o en contra, en general, se suspenden y se atraen al juez concursal, salvo que, por el tipo de proceso, esté dentro de alguna de las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Juicio laboral. ¿Sí? El juicio laboral continúa en su juzgado de origen, sea el juzgado laboral o la cámara laboral, depende del estado procesal, y no se atrae. Y este fuero de atracción es exactamente lo contrario a la competencia territorial que puede tener prórroga y ampliar. No es una cuestión, digo esto porque hay mucha doctrina, no mucha, alguna doctrina, que entiende que el fuero de atracción es una ampliación de la competencia territorial. Y en realidad, el fuero de atracción, la competencia territorial continúa como tal. ¿Sí? El que es competente en Cruz del Eje lo sigue siendo en Cruz del Eje, y el que es competente en Córdoba lo sigue siendo competente en Córdoba. No hay una ampliación, una extensión de la competencia territorial, pero sí hay, por ponerlo de una manera, una atracción, un imán que hace que los juicios en donde haya contenido patrimonial que no estén dentro de las excepciones que acabamos de ver, se atraigan. ¿Cuál es el mejor ejemplo que les puedo dar? Un juicio de los fiscos, se atraen. Un juicio en donde se le esté reclamando al concursado cheques impagos, se atraen. Ahora, si el reclamo es una ejecución hipotecaria, continúa en el juzgado de origen, no suspende, no atrae. ¿Sí? Entonces, si es un juicio laboral, no suspende y no atrae, continúa en el juzgado laboral. Si es un juicio fiscal, atrae. Si es un juicio, no sé, de ejecución de cheque, de pagaré, de medio de pago, atrae. ¿Sí? ¿Entiendes? Un juicio ejecutivo. Los juicios ejecutivos no son como los juicios ordinarios, sino que los juicios ejecutivos no se abre prueba. Simplemente es demostrar la causa título que no se pagó de los títulos de crédito que estuvieron estudiando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la regla general es: no admito que esto sea respuesta de parcial y menos aún de un final, pero sí es regla mnemotécnica, de tal manera, suspendo, atraigo, no suspendo, no atraigo. Explicado como corresponde. ¿Está bien? Acá dice, otra de las cuestiones, digamos, excepciones, es cuando el deudor, el concursado, forme parte de un litisconsorcio pasivo necesario. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué es un litisconsorcio pasivo necesario? De la práctica, de la vida. Es demandado. El deudor es demandado. Junto con otros más. ¿Y cuál sería el ejemplo? Chocó y la compañía de seguro. Exacto. Claro, entonces litisconsorcio están juntos, son los dos responsables, primero la compañía y si se abre de mano, el deudor. Ese es el litisconsorcio pasivo necesario en un ejemplo ameno para que se comprenda de qué se trata. Si se trata de acciones laborales nuevas, tampoco se atrae. Esto ya lo vamos a ver en especial en un ratito. Además dice la norma que el síndico será parte necesaria en tales juicios, de tal manera de saber lo que pasa. Un ejemplo de me río porque hoy trabajé en eso.
Un ejemplo de un juicio que no se atrae son los juicios en donde se demanda el cumplimiento de una obligación. Continúan ante el juzgado civil, donde tramita hasta la obtención de la sentencia. Luego veremos que esa sentencia sirve como título para pedir la verificación de crédito como documental suficiente, pero la realidad es que todas las acciones de cumplimiento y de resolución de contrato, por incumplimiento del contrato, continúan ante el juzgado civil de origen, en donde el síndico es parte y debe comparecer a contestar, a decir y lo que corresponde. El último efecto es la suspensión temporal del remate, que es en general la razón por la cual muchos concursados, muchos deudores se presentan en concurso preventivo cuando les están por subastar las maquinarias, que son, digamos, los elementos con los cuales pueden seguir produciendo. Entonces, en aras de lo que es la norma en el artículo 24, dice, en caso de necesidad y urgencia, que es lo que estoy diciendo, no pueden seguir produciendo porque le van a subastar las máquinas, para el concursado y previa autorización con vista al síndico y al comité de control del artículo 16, último párrafo, artículo 14, último párrafo, SS puede ordenar la suspensión temporal de la subasta que impidan al deudor el uso y goce de la cosa grabada en la ejecución de la prenda o hipoteca, máximo tiempo de suspensión, 90 días hábiles judiciales. ¿Sí? Pero en ese trayecto ya está en funcionamiento el concurso preventivo, entonces ya es otra la situación de tal manera de que el concursado pueda seguir produciendo e intentar con lo que produce lograr un acuerdo preventivo y poder pagarlo. ¿Sí? Señora. Bueno, justamente, como la garantía prendaria, es buena la pregunta, es un buen razonamiento, como la garantía prendaria, la ejecución, no se suspende ni se atrae, porque está dentro de las excepciones, entonces la forma de paralizar esa subasta es haciendo esto. Es muy bueno el razonamiento. Los intereses devengados durante los 90 días son gastos del concurso del artículo 240. Entonces, los intereses que se puedan generar por la suspensión de la subasta durante los 90 días hábiles judiciales son considerados gastos del 240, gastos del concurso, los cuales tienen la particularidad que no necesitan verificación porque se entiende que son generados en razón de la existencia del proceso. Respecto a los viajes al exterior, si el concursado quiere viajar al exterior, tiene dos situaciones. Dice, el concursado y los socios con responsabilidad ilimitada no pueden viajar al exterior sin previa autorización del juez del concurso, para lo cual el deudor deberá hacer saber, comunicar al juzgado el plazo de audiencia, los motivos del viaje, máximo plazo 40 días corridos. Si el plazo es mayor, debe pedir autorización expresa. Entonces, es necesario que ustedes a la hora de estudiar distingan lo que plantea la norma. Lo que plantea la norma es comunicación, hacer saber al tribunal que durante 30 días, siempre que el plazo de viaje sea menos 40 corridos, que por 30 días va a estar en Estados Unidos y que el motivo del viaje es familiar. Nunca hay un motivo de negocio ni nada, siempre familia. Listo. Distinto es cuando el plazo del viaje es 50 días más 40, entonces si es más 40 debe pedir autorización y el juez debe expedirse con una autorización. Una cosa es comunicar, hacer saber, le hago saber que tal cosa. Distinto es pedir autorización, que es cuando es más 40 días corridos de viaje. ¿Bien? Muy bien. Dicho esto, ¿dónde estamos? Vení, Pablo. Acá está. Para, ya encontré. Ya encontré. Muy bien. ¿Se ve? Perfecto. Terminamos con los efectos del concurso preventivo, de la sentencia de apertura del concurso preventivo, y ahora sí vamos a empezar a trabajar la famosa clase de créditos laborales, que puesto de otra manera es cómo cobra un acreedor laboral cuando su empleador
o quien fue su empleador está en concurso preventivo. ¿Sí? Lo cierto es que para empezar a ver cuál es el camino que vamos a seguir, no solo tenemos que ver todos los artículos que están dispersos en la norma y que el objetivo de esta clase es justamente juntar todo de tal manera que les sea más amigable estudiar esto, porque es un tema que se toma, se evalúa, se toman los parciales, se toman los finales, porque es un tema central, porque hace a la realidad de los concursos preventivos en donde tenemos un sinnúmero de acreedores laborales, porque normalmente cuando la empresa le va mal, lo primero que hace es empezar a despedir y o a deber pagos de remuneraciones. Entonces, este escenario es un escenario en la práctica se ve y que les puede tocar estar como trabajador de una empresa concursada o del otro lado asesorando, pero la realidad es que es algo que en la vida profesional lo van a ver. Los artículos que están vinculados son el artículo 11, inciso 8, el 14, inciso 11 y 12, el 16, que es el párrafo intermedio del artículo, el 19, el 21, el 32, el 56, el 241, inciso 2 y el 246, inciso 1. PowerPoint, como todos los años, va a estar subido dentro de la clase, dentro del aula virtual, pero la verdad que yo he puesto todos esos artículos porque pretendo de una u otra manera que quede todo junto y ustedes puedan trabajar. En estos artículos vinculados, primero vamos a hacer el desarrollo de los artículos vinculados, refrescar qué dice la norma y después vamos a entrar a trabajar los distintos caminos o alternativas que son excluyentes. No es que todo puede hacerse y cobro por acá y cobré 5 veces. Claramente no es ese el objetivo ni la idea claramente del legislador. ¿Qué nos dice el artículo 11? Solicitud de concurso preventivo. El inciso 8 del artículo 11 dice que el deudor, acuérdense que en el 11 quien se manifiesta es el deudor, en el 14 el juez, ¿sí? Entonces, en el 11, en el inciso 8, dice acompañar nómina de empleados, de trabajadores, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. También el deudor debe acompañar declaración sobre la existencia de deuda laboral y los organismos de seguridad social certificada por contador público pasado ante el Consejo. De esto algo hablamos de quién firma y quién no firma. Después, el segundo artículo vinculado es el artículo 14 en la resolución de apertura, que sabíamos que teníamos dos informes, el informe mensual y el informe laboral. El informe mensual en el cual el síndico deberá informar sobre la evolución de la empresa y si existen fondos líquidos disponibles para el cumplimiento tanto de normas fiscales y legales. Primera pregunta que les hago a futuros contadores y la hago todos los años obtenemos respuestas diferentes. ¿Qué son para ustedes fondos líquidos disponibles? No sé, Dinero en efectivo disponible. el efectivo disponible es una idea. Acá tenemos disponibilidad. ¿Activos corrientes? Los activos corrientes. Los activos corrientes, o sea, no, yo quiero saber, porque, a ver, quien escribe la norma es un legislador que en general es abogado, ¿sí? O sea que la noción de qué son fondos líquidos disponibles es amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de interpretación. Los jueces, ustedes deben saber que cuando dictan sentencia hacen una interpretación de lo que marca la norma, porque la norma por sí misma no se basta, ¿sí? Entonces, el punto es, tenemos por allá, en la virtualidad, dinero efectivo disponible. Acá, disponibilidades, creo que era. Activos corrientes. ¿Alguna otra idea? Profe, los activos de rápida realización. Bueno, yo les voy a contar lo que son fondos líquidos disponibles para los jueces concursales en general, no todos piensan igual, pero para la mayoría de los jueces concursales de Córdoba Capital.
fondos líquidos disponibles, ¿saben qué es? El remanente que queda después de abonar todas las cargas y los gastos del giro normal de la actividad. Si me preguntan, claro, a ver, no, de la concursada, de la empresa concursada. La empresa concursada, por su giro normal, vende 100 pesos, por poner un ejemplo simple y torpe, vende 100 pesos. Para vender esos 100 pesos tiene de costos y de gastos 70, 30. Terminó de pagar todos los gastos y costos de su giro normal, 30 es el remanente, fondo líquido disponible. No obstante, financieramente hablando, yo esos 30 a lo mejor los tengo, ustedes bien saben, en cuentas a cobrar, en cheques a fecha, y a lo mejor de los 30 tengo 10 nomás en efectivo. ¿Es fondo líquido disponible? Muy bien. Entonces, adhiero a esta postura, disponibilidades y allá es la virtualidad efectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya van a ver que esta existencia de fondos líquidos disponibles que marca la norma que debemos como síndicos informar en el informe mensual, tiene una razón de ser. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo atamos en un ratito. ¿Con qué lo unimos? Por otro lado, aceptado el cargo el síndico, tiene la obligación de hacer lo que llamamos la auditoría laboral, que marca el 14 inciso 11, correr traslado al síndico por 10 días para que informe los pasivos laborales denunciados por el deudor, en el inciso 8 del 11, previa auditoría de la documental legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos o que pudieran estar comprendidos en el pronto pago. Por otro lado, entramos al artículo 19, que vimos hace un ratito, y sabemos que tenemos que los intereses, la presentación en concurso preventivo, señor. Sí, no importa quién. Sí, bueno, ahí vamos. Está bien, muy bien. Gracias, Pablo. Sí, sí. Resulta ser que la norma, acá el contador Rodríguez Sá me apunta que en la clase práctica pasada surgió una duda respecto a si la vista es 5, traslado es 10 y qué dice la norma y cuál es la diferencia. Muy bien. Resulta ser que la ley de concursos y quiebras, en algún punto, no sé en cuál, honestamente, marca y habla de traslado 5 o vista 10. Bueno, muy bien, fantástico. El punto es el siguiente, lo vamos a resolver por el Código Procesal Civil y Comercial. Ese Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, donde estamos estudiando, marca y establece lo siguiente: emplazamiento, 3 días, vista, 5 días, traslado, 10 días. Y de ahí no nos movemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que traslado 5, creo que es lo que marca el 14, inciso 11, lo estudiamos como es correcto. Traslado 10 días y así funciona en la práctica. ¿Está? Profe, ¿podría repetir el código en el cual nos basamos para esto? Bueno, traslado 10 días. Listo. Exactamente. Le damos al número de días en consonancia con lo que dice el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba. Repitiendo lo que me preguntan desde la estratosfera, es lo siguiente: emplazamiento 3 días, vista 5 días, traslado 10 días, siempre hábiles judiciales, entiéndase, de lunes a viernes y que trabaje tribunales. Señor, emplazamiento. Bueno, no importa, para eso estamos. Bueno, primero y principal, emplazamiento, vista y traslado son medios que tiene el tribunal donde tramita el proceso judicial de concurso preventivo para
pedirle al síndico, a la parte o a quien corresponda que haga algo, ¿sí? El emplazamiento es cuando es urgente, por eso se habla de 3 días. La vista y el traslado es para que mire, diga y opine, ¿sí? Lo que pasa es que hay cosas que se realizan por una vista o por un traslado, ¿sí? El objetivo es el mismo, solo que en los traslados que son de mayor importancia o donde hay que evaluar y hacer análisis documental, la realidad es que el plazo es de 10 días. En las vistas del traslado y en el emplazamiento para que diga, opine, vierta una opinión, eleve un informe, ¿sí? Porque el tribunal, a pesar de ser el director del proceso, necesita de la opinión de la sindicatura. ¿Pero por qué? Porque la sindicatura es el medio entre el tribunal y la concursada. Es los ojos, si se quiere, del tribunal en la concursada. ¿Me entiendes? Viendo, continuando con lo que son los artículos vinculados a cómo cobra un acreedor laboral, habíamos visto el artículo 19 respecto a los intereses, en donde sabemos que la presentación en concurso preventivo produce la suspensión del devengamiento de los intereses de todo crédito de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, salvo que sean créditos laborales, prendarios o hipotecarios. Muy bien. Yendo al artículo 21, juicios contra el concursado, la declaración de apertura produce a partir de la publicación de edictos, ojo con este plazo que es diferente al resto, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial en contra del concursado que estén fundados o que tengan una causa que sea de fecha anterior a la presentación en concurso preventivo y su erradicación fuera de atracción al juzgado del concurso. Además, establece como regla general que no podrán deducirse nuevas acciones con fundamentos también en causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, salvo, y ahí vemos el salvo, excepción, los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el proceso laboral y presentarse a verificar por el artículo 32 y 56. Y acá empieza realmente la clase de cómo cobra un acreedor cuyo empleador está o está en concurso preventivo, ¿sí? O sea, hasta ahora vimos todos los ingredientes. Ahora vamos a empezar a hacer la ensalada. ¿Bien? Muy bien. Lo primero que vamos a separar es lo siguiente. Lo primero que vamos a separar es, tiene juicio laboral iniciado antes presentación en concurso preventivo y no tiene juicio laboral. ¿Está bien? Eso es lo primero, la primera cuestión que tenemos que tener en claro. Lo cierto es que, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el artículo 16, párrafo intermedio, el que no trabajamos actos prohibidos y actos sujetos a autorización. Y al medio le dejamos lo que es pronto pago. Vamos a empezar a definir qué es pronto pago. Que como el nombre lo indica, en teoría, sería que el trabajador, como es de carácter alimentario, cobra rápido, pronto pago. De pronto no tiene nada y de pago tampoco, ¿sí? Pero eso no lo van a poner, es una acotación, un dato de color que les hago para que vayan más o menos haciéndose una composición del lugar de qué se trata el tema. Volviendo a lo que marca la norma establece
dos tipos de pronto pago. Uno, que es el pronto pago automático, cuando el trabajador cumple 4 requisitos, y otro, que es el pronto pago a instancia de parte. ¿Sí? Muy bien. El pronto pago del artículo 16, párrafo intermedio, establece que para que ese trabajador pueda cobrar por pronto pago, tiene que cumplir 4 requisitos. Si uno de esos 4 no lo cumple, no puede ser pronto pago automático. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? Primero, que las remuneraciones debidas al trabajador sean indemnizaciones, ya sea accidentes laborales, artículo 132 bis, 212, 232, 233, 245, 254, entiéndase todo lo que es preaviso, antigüedad, mes de despido, 178, 180 y 182, y de las leyes de la ley 25.877, 25.323, 24.013, en tanto y en cuanto al momento del reclamo estén vigentes. ¿Sí? Además de este requisito, o sea que los rubros que reclama el trabajador estén dentro de esto que he mencionado, todas ellas, todos esos rubros tienen que tener privilegio especial y general. Que el juez lo autorice, ¿sí? Y que esté incluido en el informe laboral que hace el síndico en virtud del artículo 14, inciso 11. O puesto de otra manera, la auditoría laboral que va a hacer el síndico dentro del plazo de 10 días que se le va a correr traslado, que vimos hace 2 minutos atrás. ¿Sí? Muy bien. Si estos 4 requisitos están cumplidos, un camino que tiene el acreedor laboral para cobrar es lo que se llama el pronto pago automático. ¿Sí? Que en realidad el trabajador, si cumple estos 4 requisitos, no va a hacer absolutamente ningún trámite, sino que va a suceder que como cumple estos 4 requisitos, el síndico lo informa en su informe y demás, el juez va a sacar una sentencia que se llama la sentencia prontopaguista, en donde va a decir, se le reconoce a Juan Pérez, Julio López y así sucesivamente, tanto de privilegio especial, en los términos del 241, inciso 1, y privilegio general 246, inciso 2, o viceversa. Ahora ustedes me dirán, pero profe, si al trabajador se le deben 6 meses de sueldo, en realidad, disculpen, al trabajador se le deben 10 meses de sueldo, ¿por qué va a tener privilegio especial y general? ¿Cómo funciona esto? Ustedes van a ver, no sé si lo van a ver conmigo o en el práctico, ya veremos, no se preocupen, que en general las acreencias laborales tienen lo que se llama doble privilegio, ¿sí? Lo cual significa que a la hora de llegar a una quiebra, no lo van a ver en el concurso preventivo, no se manifiesta, no se pone en funcionamiento. En el proyecto de distribución, si no cobra por privilegio especial, baja y alcanza a cobrar por la masa que se asigna para el privilegio general. Hoy en el concurso preventivo, más allá de reconocerle el doble privilegio, no se pone de manifiesto, no tiene impacto en el concurso preventivo. Ahora bien, si el trabajador tiene que le deben 10 meses de sueldo, lo cierto es que van a tener doble privilegio, 6 meses de sueldo, no importa si son los últimos, alternados o no, supongamos le deben enero a junio, no importa, van a tener doble privilegio. Los restantes 4, hasta los 10 que él le está reclamando, no tienen ningún tipo de privilegio, son créditos comunes o quirografados. ¿Sí? Bueno, esta es la primera alternativa en donde el trabajador no hace nada, simplemente como cumple los 4 requisitos va a estar incluido en esa sentencia de pronto pago. Luego, el pronto pago a instancia de parte es porque hay alguno de los 4 requisitos que no lo estaría cumpliendo. ¿Cuál es el principal en donde el juez va a decir no lo cumple? Que no está incluido en el informe que hace el síndico en esos 10 días de traslado, ese informe laboral que es una auditoría laboral. Pues bien, como ese trabajador no está incluida,
incluido, se presume que lo va a tener que instar el trabajador. Y en esa cuestión que lo tiene que instar el trabajador, va a tener que aportar documental que demuestre que realmente es acreedor y que lo que le corresponde es un pronto pago en instancia de pago. Por eso se habla de que lo insta el trabajador, porque hay algún punto de los 4 del automático que no lo cumple. ¿Sí? Entonces, como dice el Power, dice solicitado expresamente por el acreedor laboral, cuando no está incluido en el informe del síndico, se realiza a través de un escrito, en general con patrocinio letrado, adjuntando documental que demuestre que sustente que realmente es acreedor laboral. Se corre vista al síndico, este opina, tenemos 5 días para contestar, el juez emite una resolución. O esto en términos más amigables, se corre vista al síndico para que el síndico, en el plazo de 5 días hábiles judiciales, más 3 de gracia que habíamos visto en cómo se notifica por cédula, el síndico opina por sí o por no respecto a que si realmente es acreedor laboral o no, que va a evaluar el síndico, no solo el escrito que adjunta el acreedor laboral, sino la documental que adjunta, y el juez emite una resolución. Y habíamos dicho que las resoluciones son decisiones judiciales que hacen que el proceso avance, decisiones de menor cuantía de menor importancia a una sentencia que pone fin al proceso, pero decisión judicial al fin. ¿Sí? Para que proceda el pronto pago a instancia aparte, no es necesario que pida verificación de crédito ni que inicie juicio previo. Se corre vista al síndico del concursado, el juez autoriza o deniega total o parcialmente el pronto pago. ¿Por qué lo va a denegar? Porque tiene dudas sobre el origen o legitimidad, sospecha de connivencia. Y ahí vean cómo está escrita la palabra connivencia. El deudor y el acreedor laboral no conviven. La decisión es apelable con efecto suspensivo. Tuvimos varios años que convivían. Bueno, la resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efecto de cosa juzgada material. Es igual a un crédito verificado. Para entender esto, me voy a adelantar un poco, pero necesito poder explicarles cómo transcurre un proceso de verificación tempestivo, ¿sí? En donde el proceso de verificación tempestivo es lo que está regulado en el artículo 32. Después de eso vienen las observaciones que para el caso de lo que quiero explicar no nos importan. Después de eso viene toda la parte de compulsa y verificación y tarea investigativa de la sindicatura. Y después de eso viene el artículo 35, que son los informes individuales, ¿sí? Que son informes del síndico. Por cada solicitud de verificación, el síndico va a emitir un informe individual. Como punto culmine, después de esto, viene lo que está regulado en el artículo 36, que es la sentencia de verificación de créditos. Esta sentencia de verificación de créditos es la que declara a los créditos verificados admisibles o inadmisibles. Este punto es lo que la ley equipara en este momento, cuando yo leo y digo, la resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efecto de cosa juzgada material, implica que el crédito sea verificado. ¿Sí? Acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque me estoy adelantando, pero me tengo que adelantar para poder explicarles lo que significa este tema. La resolución que le reconoce el pronto pago, ya sea automático o a instancia de parte, hace a las veces de verificación de crédito. ¿Está bien? Primer camino, acreedor laboral, pronto pago, automático o a instancia de parte. Si le sale bien, la resolución que declara la admisión, que se le admite el pronto pago,
implica que el crédito esté verificado, suple la verificación de crédito. ¿Sí? Cuando digo suple, es equipara, es lo mismo, la reemplaza. Señora. No, no. Este crédito verificado por pronto pago es otra sentencia que es la que llamamos sentencia pronto paguista. Entonces, si yo tengo que ir armando el pasivo del concurso, miren dónde estoy al final del trámite. Voy a tomar la sentencia de verificación del 36 más la sentencia de los pronto pagos. ¿Sí? Muy bien, señor. No es conveniencia, es por lo que marca la norma. O sea, no tiene elección. Ya vamos a llegar a esa parte. Por eso dije, nuestro punto de partida es, ¿tiene juicio laboral? No tiene juicio laboral. Lo que es calificación del crédito es como marca la norma. No tiene opción. 10 meses, 6 doble privilegio, 4 quirógrafos. No hay otro. ¿Quién pregunta? Bueno, porque en realidad a lo mejor hay documental que él reclama, suponte, indemnizaciones o reclama que estuvo negro sin registración desde el 2020 y recién le dieron el alta y tiene clave de alta temprana en el 2023. Reclama todo y no lo puede probar a todo. Entonces se le reconoce parcialmente desde que encuentra registrado, tiene recibo, está en el libro sueldo. ¿Me comprendes? Claro, sí, sí. Por eso digo, a ver, esta clase tiene la particularidad que a muchos les interesa y se ven en la práctica lo que pasa. Porque es verdad, muchas veces transcurre en un periodo sin registración, después le dan el alta, después la empresa se va a concurso, se va a quiebra, que es peor. ¿Y cómo queda ese acreedor laboral? ¿En qué circunstancias? Bueno, vamos a ir transcurriendo todos los caminos alternativos y ahí van a ver cuál es la realidad de la situación. Aceleremos porque si no, los JTP se me... Muy bien. Entonces, la resolución judicial que admite el pronto pago se equipara a un crédito verificado, ¿sí? O sea que yo voy a tener sentencia de verificación por el resto de los créditos que pidieron verificación de crédito y voy a tener la sentencia pronto paguista, sea pronto pago automático o a instancia de parte. Primera ruta que tiene, primer camino que tiene el acreedor laboral. Fondos para abonar el pronto pago. Bueno, si existen fondos líquidos disponibles que surjan del informe mensual que todos los meses de manera repetitiva y sistémica presenta la sindicatura, entendiendo como fondos líquidos disponibles el remanente después de pagar el giro, el efectivo, ¿sí? Las disponibilidades, porque yo no puedo pensar en pagarle a un pronto paguista con un cheque a plazo o con una promesa de pago. ¿Sí? Es plata, efectivo, disponibilidades, sean en efectivo, en banco o en fondo común de inversión que entran, van y vienen, pero plata, plata al fin. Los pronto pagos contenidos en la resolución que los admiten serán abonados. ¿Cómo se abonan? Cuando vamos acumulando los fondos, entonces tenemos 10 millones de pesos, tenemos pronto pago por 100 millones a prorrata. Excel, prorrateamos, primer pago y así sucesivamente, acumulando lo que se llama el saldo insoluto, el saldo impago. Si no existen fondos líquidos disponibles, y ahí viene, se afectará el 3% del ingreso bruto de la concursada. Cuando el informe mensual del síndico, luego el síndico efectuará un plan de pago proporcional, que es este Excel, la prorrata que les digo. El máximo pago que cada prontopaguista pueda recibir en esta distribución proporcional no puede superar los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Ahora bien, ¿esta es la única alternativa, el único camino que tiene el acreedor laboral? No.
Lo que sí tienen que entender y tener en claro que son caminos que son, hay veces que son excluyentes en su mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque las otras alternativas que tiene el acreedor laboral es no pedir el pronto pago porque no le interesa, porque no es la forma que él pretende cobrar, y presentarse a verificar su crédito por el artículo 32, siempre que esté en tiempo, o por el artículo 56, si es que el 32 ya finalizó. Sabemos que el 32 va a tener un plazo que lo va a fijar el juez en la sentencia de apertura, que va a estar fijado dentro de los 15, 20 días que se estime finalizará la publicación de edictos. No obstante, ese plazo tiene un cierre, y un cierre que es inamovible, porque en general moverlo es modificar una sentencia. ¿Bien? En cambio, el artículo 56 establece que el plazo para pedir verificación tardía es desde los 2 años a contar desde la fecha de presentación en concurso, cambiando la vía de la presentación en verificación tardía si el concurso concluyó en los términos del artículo 51. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A mí lo que en este momento me resulta importante es que ustedes tengan en claro que primera alternativa, pronto pago, a instancia de parte o automático, ya veremos. Segunda alternativa, no va a haber pronto pago y voy por el 32. Si el 32 ya está fuera de término, me queda abierta la puerta del 56. ¿Sí? Muy bien. Sucede que, acá vemos, para no ir salteándome cosas, que la verificación tempestiva, artículo 32, el acreedor laboral de causa a título anterior a la fecha de presentación en concurso solicita ante el síndico la del pedido de verificación, como es laboral, no abona el arancel de verificación, y lo que marca la norma en el artículo 56, en la parte pertinente, el 56 tiene una estructura como artículo muy parecida a la del 16, en donde está mezclado un montón de cosas. El 56 está efectos del acuerdo homologado y así aplicable y demás, y está lo que se llama verificación tardía. Sacamos lo que nos interesa del 56, que es la parte pertinente, verificación tardía, y dice, si el título para pedir verificación es una sentencia obtenida en un juicio laboral, el pedido no se considerará tardío por más que se haya excedido el plazo de 2 años a contar desde la fecha de presentación en concurso, si es que se realiza dentro de los 6 meses posteriores a que quedó firme la sentencia del proceso laboral, se solicita ante el juzgado, abona tasa caja, no abona arancel. Pues bien, bueno, vamos de nuevo. Entonces, pronto pago, instancia de parte o automático, primer camino. Segundo camino, pedir verificación tempestiva en los términos del 32 ante el síndico, no pagar arancel por ser laboral. Se cerró la puerta de la tempestiva porque está fuera de plazo, voy por la tardía. ¿Qué pasa con la tardía? La tardía tiene un plazo que se cuenta de 2 años a contar desde la fecha en presentación en concurso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ve el legislador cuando hace esta norma, este artículo? Dice, los juicios laborales demoran un montón, se instruyen en el juzgado de conciliación, pero quien resuelve es la Cámara, hasta que sube a Cámara y demás. Es lento el trámite. En Cámara, generalmente, en la audiencia del artículo 52 que se realiza, se llevan testigos, es lento el proceso. Entonces, esos 2 años que establece la tardía desde la fecha de presentación resultan cortos, es bajo el periodo. Entonces, ¿qué dice? No se considerará tardía, no se considerará por el término si el título con el cual se va a pedir verificación de crédito es una sentencia obtenida en un proceso laboral, siempre que se pida verificación dentro de los 6 meses posteriores a que se dictó la sentencia en el juicio laboral. ¿Sí? Muy bien. No, no cambia. El privilegio es la condición del crédito, el tipo de crédito, más allá del camino que elija para entrar en el concurso. No, no cambia nada. En conclusión, situación acreedor laboral que inició juicio. Decide suspender el juicio laboral. Solicita pronto pago, o si no 32, o si no 56. ¿Sí? Ahora bien,
Lo primero que tenemos que tener en claro para analizar esta situación, ¿sí? Es, ¿qué dice el 21 respecto de los juicios? Dice que la norma, prestenme atención, la norma del concurso preventivo no dispone que los juicios laborales se suspendan. Están bajo la excepción. No se atraen, no se suspendan. ¿Sí? Salvo que el acreedor laboral, actor en el juicio laboral, decida por su propia voluntad suspender el juicio que tenía iniciado. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, ¿tiene juicio laboral iniciado antes de la presentación? Lo puede suspender por decisión del acreedor laboral, que es actor en el juicio laboral, el demandante, ¿sí? Lo puede suspender y puede o pronto pago, ya sea automático o a instancia, o 32 o 56. Todas juntas no. ¿Está bien? Un solo camino. Primera cuestión, suspende. Segunda cuestión, no suspende. ¿Por qué decide no suspender? Porque va en busca de la sentencia que dicte el juicio laboral. ¿Y por qué va en busca de la sentencia? Porque esa sentencia es el título con el cual se presenta a verificar. ¿Sí? Título indiscutible. Sentencia firme y consentida, título indiscutible. Ahora, si la sentencia del juicio laboral está casada, tiene esposo. Si la sentencia en juicio laboral está a través de, casada, apelada a través de un recurso de casación, esa sentencia no está firme. Y si no está firme, pide verificación y yo, síndico, le voy a decir, no señora en esta instancia, no señora en este momento. Cuando tenga firmeza su sentencia, su título, venga de nuevo. ¿Sí? Revisione, pero así no. Ahora, si esta sentencia está firme, es el título indiscutible para pedir 32 y 56. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. No tiene juicio laboral. ¿Puede iniciar juicio después de la presentación? ¿Por qué puede? No. Está bien la causa, porque es de causa anterior, pero la norma del 21 nos dice, no podrán deducirse nuevas acciones de contenido patrimonial en contra del concursado a partir de la presentación en concurso preventivo, salvo que sean laborales. ¿Sí? No puede iniciar juicio. No porque lo dice el 21. Lo dice el 21 como excepción. No es la norma general. Las excepciones son que la norma general del 21 le dice no pueden iniciarse juicios en contra del concursado de causa a título anterior a la partida de la presentación, salvo que sean laborales. En donde sí puede, siempre que sean de causa o título anterior a la fecha de presentación. O puesto de otra manera, salvo que los rubros que se reclaman sean de vencimiento y de causa anterior a la presentación en concurso preventivo. ¿Se entiende? No, espere. No, una ensalada importante. No, espere. ¿Puede volver a explicar, profe, esa parte? Vamos de nuevo, porque esta es la conclusión de la clase. O sea que es necesario que les queden claros. Vamos a borrar toda la cosa que no sea y que genere confusión. Ta, 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 ta. Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a nociones generales del derecho procesal. ¿Sí? Un juez dicta sentencia y esa sentencia
no está firme mientras exista y esté vigente el plazo para apelar la sentencia. Una vez que feneció ese plazo, la sentencia adquiere firmeza y no puede ser cuestionada. Firme y consentida se dice. ¿Mm? Entonces, en el ámbito laboral, las sentencias no se apelan, sino que se casan, es un recurso de casación. El punto es que la situación es la misma. Si la sentencia ha sido casada, ha sido apelada, para que quede más claro, esa sentencia no está firme. Entonces, ¿para qué? Habiendo iniciado juicio, no suspendió, vamos a este caso, tiene juicio laboral iniciado antes de la presentación en concurso preventivo, ¿sí? No suspende. ¿Por qué? Porque está buscando la sentencia del juicio laboral. Sentencia que, una vez transcurrido el plazo para interponer el recurso de casación, queda firme y consentida. Una vez que está firme y consentida, es título suficiente. ¿Para qué? Para que ese acreedor laboral con esa sentencia venga al concurso preventivo. ¿Cómo viene? Si todavía está vigente el plazo del 32, pide verificación tempestiva. Si ya terminó el plazo del 32, pide tardía. No se considerará fuera de término. Si viene dentro de los 6 meses, a contar desde la fecha que está firme y consentida la sentencia. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Vamos a la segunda alternativa. No tiene juicio laboral iniciado antes de la presentación en concurso preventivo. ¿Qué nos dice la norma? La parte general dice que no se pueden iniciar juicios laborales, juicios de contenido patrimonial en contra del concursado después de la presentación. No importa si la causa anterior, posterior, no se puede. Salvo que... me saco la foto, Dios mío. Salvo que estemos frente a juicios laborales en donde, juicio laboral, en donde, luego de la presentación en concurso preventivo, sí se puede iniciar, ¿sí? Como requisito indispensable que la causa o título sea anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo. ¿Estamos? Me voy a mi casa. Listo. Dudas, consultas y demás, me escriben por el aula o lo vemos en la clase de martes que viene. ¿Está bien? Los dejo en buenas manos. Que tengan buenas noches. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Mareados un poco? No es solamente importante esta clase, como decía la profe, porque todos queremos saber cómo es esto, sino porque además es importante para el parcial. Atención, ¿no? 3 signitos de exclamación, ya que está bueno que lo manejen bien a este tema y está bueno que haya sido hoy jueves, estaba pensando mientras escuchaba, porque están todos. A ver cuántos tenemos en el Meet. 212, seguramente muy atentos y demás. Pero les tenemos una buena noticia. Lo que sigue ahora también es muy importante. Así que, bueno, va a ser una clase un poquito más larga, ¿no? Hacemos ese acuerdo, siempre terminamos un ratito antes, hoy nos quedamos un poquito más. Claro, claro, o sea, no tuvieron, así que tranqui. Chao, profe. Ya tenemos la asistencia ahí. Bueno, ¿arrancamos, Mariano? Sí, tenés el micrófono ahí. Si querés, para que lo tengas más a mano.
¿Se acuerdan que habíamos terminado acá la clase anterior? Habíamos quedado en esta parte de... Profe, perdón que interrumpa. Nosotros ni tenemos, no estamos viendo el pizarrón por si ustedes llegan a escribir algo, no vemos el pizarrón nosotros. La cámara de ustedes está desactivada. Por si escriben en el pizarrón para que la activen, por favor. Bien, bueno, ok. Lo importante, lo escucharon recién de la profe, lo fue haciendo con ustedes, así que me imagino que lo habrán tomado nota. Lo que estoy mostrando ahora es no el pizarrón, sino la pantalla. La pantalla sí la ven, ¿no Sí, es cierto? eso sí, sí, se vio. Bien. Respecto a esta última parte, les decía que son artículos que están un poquito más allá, ¿no? Arrancamos, vimos del 1 al 21 prácticamente. ¿Sí? Después la profe hizo algunas aclaraciones del 24, 25, y después nosotros ya medio que habíamos visto toda la cuestión de la publicación de los edictos, 26, 27, 28. Por supuesto que son bien importantes todos los artículos, ya que suele entrar más o menos al primer parcial hasta el artículo 36, 39. ¿Quién lo va a determinar a eso? ¿Mariano o yo? No, la profe, ¿ok? Así que estén atentos, pero en líneas generales en el primer parcial entra por ahí. Decíamos, ¿se acuerdan que nosotros nos presentábamos en concurso? El juez determinaba el artículo 14, hacía la sentencia, estuvimos trabajando la sentencia. Se empieza a publicar, se empieza a dar a conocer que está llevándose todo el proceso del concurso preventivo. Y luego empieza el periodo de verificación de los créditos. ¿Ok? Quedó aclarado también el tema de la vista, que teníamos dudas, ¿se acuerdan en la clase pasada? Lo explicó muy claro la profe. Y ahora empezamos con el proceso de verificación de los créditos. Uno de los pasos bien importantes dentro del concurso preventivo va a ser el momento en el que van a venir todos los acreedores a decir, quiero cobrar. Ante eso, ¿qué información tenemos si nos paramos justo en el comienzo del proceso de verificación de créditos? ¿Qué información tenemos como síndicos? La nómina de los acreedores. ¿Cómo? El listado detallado de los créditos. El listado detallado de los créditos. Bien. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos el balance a la fecha de presentación que presentó en el artículo 11 el deudor, que le dieron plazo para presentar todos los libros. Tenemos información de lo que es el listado, digamos, de todos los acreedores. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente contrastar esa información. O sea, la información que nos trajo el deudor la vamos a contrastar con la información que nos va a presentar el acreedor, ¿no es cierto? Si ellos dijeron más o menos lo mismo, le damos para adelante, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿Qué opinamos, Mariano? Si el acreedor en el artículo 11 nos dijo, el deudor, perdón, en el artículo 11 nos dijo, a este acreedor yo le debo 1 millón de pesos, y después viene el acreedor y dice, me debe 1 millón de pesos, solucionado. Tiene que justificarlo con documentación, exacto, porque no es que se van a poner de acuerdo, nosotros vemos que está en sintonía el deudor y el acreedor. No, porque hay un articulito que ese también lo va a explicar seguramente la profe más en profundidad, pero porque es bien importante, pero va a venir un proceso en el cual el síndico va a tener que investigar. ¿No es cierto? No es que viene el deudor y nos dice debo 1 millón de pesos. Viene el acreedor y dice me debe 1 millón de pesos y ya está. No. Ahí lo que nosotros vamos a hacer es un informe que va a salir en base a la información que nos ha presentado el deudor y el acreedor, pero también vamos a investigar, vamos a corroborar la documentación. Vamos a verificar básicamente de que
lo que está incluido dentro del proceso, dentro del expediente, es lo que efectivamente es lo correcto. ¿Y cómo se va a expresar eso? A través de un informe. Vamos a recibir todas esas solicitudes. Vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan quiénes se van a poder presentar? Los acreedores van a venir, van a pagar el arancel. Ese arancel no lo van a pagar todos, lo van a pagar algunos, la gran mayoría, pero en aquellos en los cuales el monto es bajo o los acreedores laborales no tienen que pagarlo. Pero una vez que se presentan, el síndico lo que va a tener que hacer es tomarse un tiempo, por supuesto para investigar y para elaborar los informes individuales. En esos informes individuales, lo más importante de ese informe individual, se van a justificar las razones y demás. Ahí tenemos unos ejercicios para que vean, unos casos, para que los veamos ahora 12:30, 12:40 de la noche. Mentira. Pero básicamente lo que vamos a decir ahí es, bueno, este crédito, ¿vale? ¿No vale? En términos de la materia, no vayan a poner en el examen vale o no vale. Es muy importante cómo redactan, ¿no? Lo que vamos a ver ahí es si el crédito, el síndico aconseja que sea verificado. Y el juez va a tomar toda esa información, va a bajar el martillo y va a decir verificado. Este crédito vale. Cosa juzgada, no hay discusión al respecto. Ahora, lo que puede pasar también es que el síndico reciba la información del artículo 11, tenga esa información, estamos parándonos acá, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos evaluando esa información, es decir, se presentan los acreedores, y después de que se presentan los acreedores, pueden observar el deudor y los otros acreedores si esa deuda es correcta. Vale, es correcta o tiene los justificativos correspondientes. Si eso ocurriese, el síndico ya no va a aconsejar verificarlo. ¿Está bien? La opción A, como decíamos, es perfecto. Trajo el deudor en el artículo 11, nos dice, tenemos un acreedor que está con una factura que no se le ha abonado de 1.000.000 de pesos. Bueno, perfecto. Después viene el acreedor, se presenta, dice, acá está la factura, acá están los remitos, me entregó extra documentación para justificar eso. Nadie lo observa, verificado. Pero si alguno de ellos, el deudor o los otros acreedores, observa ese juicio, es decir, argumenta a través del expediente que esa documentación carece de validez por A, por B o por C, ahí lo que va a pasar es que va a perder esa posibilidad de que el síndico lo declare verificado, sino que va a estar dentro de la posibilidad de que lo declare admisible o inadmisible. Si lo declara admisible, el síndico va a ser porque recibió la documentación, la verificó, y en base a esa verificación dice, vamos para adelante. No lo puedo declarar verificado porque está observado. Repito, no lo puedo declarar verificado porque está observado, pero vamos para adelante, es admisible. Y si no encuentra argumentos para sostenerlo, va a sugerirle al juez, el síndico, que lo declare inadmisible. ¿Estamos de acuerdo? Cuando termine ese proceso, el juez va a determinar cuál es la categoría de cada uno de esos créditos. ¿Estamos? Es decir, los va a declarar verificados, admisibles o inadmisibles. ¿Estamos de acuerdo? Profesor Ochetti, ¿qué le parece? Estamos ya cerca de la medianoche. Confirmamos un poco la info con algunos prácticos. Una cosita que yo estoy prestando atención. Bueno, hago una que yo estaba prestando atención, no sé si ustedes prestaron atención. Declara, ¿no? Declara el juez
y el síndico aconseja, ¿no? Por ahí el término quedó que el síndico declara, pero en realidad el síndico aconseja, y el que va a declarar si el crédito es verificado, admisible o inadmisible, finalmente es el juez, ¿no? Va a ser un término ahí, pero para la aclaración por si se prestó para la confusión. Antes del práctico, entonces hacemos una aclaración. Exacto. El síndico va a elaborar un informe por cada una de las pretensiones. Hasta ese momento, los que se presentan a verificar un crédito son insinuantes que pretenden revalidar su crédito, ¿no? Y quieren decir, che, yo en realidad soy un acreedor. Bueno, vamos a verlo. Y si pasa ese tamiz del proceso, se convierte en un acreedor. Hasta el momento son insinuantes. Y los otros acreedores, por supuesto que tienen acceso, pueden ver la información, las solicitudes de verificaciones para poder observarlas. Entonces, che, se presentó rentas, me está diciendo acá que solicita un crédito de determinada cantidad de pesos, que es un privilegio especial. No, eso no puede ser, no tiene privilegio especial. Todo ese tipo de cosas puede pasar porque, en definitiva, termina afectando a la masa, ¿no? Es decir, si hay un crédito que no corresponde que ingrese el concurso preventivo, lo que está haciendo es afectar al resto de los acreedores, ¿no? Bueno, por supuesto, acá me preguntan qué pasa si una persona que tiene las posibilidades se pone a controlar todos los créditos a los fines de, bueno, tratar de que no ingrese ninguno de los que no corresponden. Entiendo que es tu pregunta. Bueno, eso es un poco el trabajo del síndico. El síndico se tiene que encargar de eso. Por supuesto que el resto de los acreedores pueden desconfiar de esa tarea y se encargan ellos de colaborar con alguna información, porque es más que eso, yo voy a observar el crédito para colaborar con la información y que el síndico después pueda ver y decir, ah, bueno, perfecto, lo voy a tomar para mi informe, pero básicamente el que va a hacer el trabajo de auditoría es el síndico, ¿no? Que va a aplicar todos los procedimientos de auditoría que ustedes ya saben que vemos acá en la FACU, y va a emitir finalmente esa opinión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Avanzamos un poco? Vieron que ahora en la época moderna queremos pasar las historias y saber qué pasa después, queremos saber qué sigue. Bueno, independientemente de que siga, digamos, si se incluye o no se incluye en el parcial, me gustaría contarles un poquito más, ¿ok? Después vamos a volver sobre esto, pero para no dejarlos ahí, porque si no, ya estamos en el medio del concurso, tenemos los acreedores, están verificados, admisibles o inadmisibles. ¿Qué pasa después de ese proceso? El síndico va a tener la posibilidad de emitir el informe, va a tener el deber de elaborar el informe general, va a tener 30 días para hacerlo, pero a partir de la presentación se van a poder pedir la revisión, se va a poder objetar, digamos, esa sentencia de aquellos que han resultado ser admisibles o inadmisibles. Los verificados, listo, cosas juzgadas, solucionado, esos están adentro, pero sobre los otros no. A su vez también se va a poder ver si hay dolo, va a haber 90 días para presentar un recurso para hacerlo. Y después, desde acá va a empezar a correr un plazo, ¿para qué? Para el deudor. Ya se sabe que está dentro del concurso, ya se sabe cuáles son los acreedores. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a ordenar a los acreedores según categorías para proponerles
una propuesta de arreglo, ¿ok? Esto lo vamos a nombrar, no, si me dejan, dejemos las preguntas para ese momento, porque si no, vamos a confundir a los que quieren que avancemos. Va a haber, por supuesto, plazo para observar el informe, y después va a venir el juez y va a decir, bueno, perfecto. El deudor puede proponer cuáles van a ser las categorías, pero va a venir el juez y va a decir, estas son las categorías con las cuales tenés que acordar, ¿ok? De los acreedores. ¿Para qué? Para que se abra un periodo de 90 días para yo presentar esas propuestas de acuerdo a los acreedores para caminar hacia la existencia del acuerdo preventivo, ¿sí? para que culmine este proceso, ¿sí? de encontrar acuerdo con los acreedores en función de las distintas categorías. ¿Me explico? Después vamos a volver a esto porque hay una serie de particularidades. ¿Sí? Antes del plazo de que finalice yo voy a tener que avisar, va a haber audiencia. ¿Sí? Y una vez que logramos la existencia de acuerdo preventivo, el juez va a tener unos días y si no hay ningún problema se va a homologar ese acuerdo y va a estar cerrado el proceso del concurso. ¿Está? Dejamos ahí frisado. Después vamos a volver a esto, pero como les decía, en el primer parcial lo importante es el proceso de verificación de créditos. Volvemos en el tiempo y nos paramos acá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? El profe les explica. Vamos a ver 4 ejemplos, así no sé si muy tarde, de lo que es el proceso de verificación de créditos. Antes de eso, con la profe no vieron nada de privilegios, ¿no? ¿Todavía? Nada de privilegios. Ella hace un rato dijo, van a empezar a tomar importancia en el proceso liquidativo, que es la quiebra, los privilegios. Pero como en el 32, cuando lo lean, van a ver que es algo que tiene que aparece en el 32, se los cuento muy brevemente, pero el privilegio es algo así como una preferencia que tienen algunos acreedores sobre otros, una preferencia de cobro, ¿no? Hay algunos que van a tener un privilegio especial, otros van a tener un privilegio general, y hay otros que no van a tener privilegios, son los créditos que se le dicen quirografarios. Bueno, y por otro lado, bueno, en el ejemplo que planteamos, lo vamos a subir al Power, es la misma filmina del semestre pasado. Lo único que ahora le hicimos un poquito más completo el enunciado, como para que no tengamos que imaginar tanto y podamos resolver directamente. Vamos a ir presentando la consigna y luego podemos mezclar con el Power, Pablo, ¿verdad? Vamos al Power y vamos a la pantalla. ¿Se puede? Se puede hacer eso. Bien. Entonces, vamos a ver acá una solicitud de verificación de créditos de un crédito comercial. Vamos a ver lo que vieron recién con el profe del artículo 19, deudas no dinerarias y en moneda extranjera. Y vamos a ver uno con un privilegio, que no es un crédito quirografario, un crédito con privilegio especial. La próxima clase vamos a seguir viendo algunos de estos ejercicios y la propuesta es que, como es la última antes del parcial, hagamos un repaso para el primer parcial con preguntas, algunas múltiples opciones y podamos resolver algunas dudas que puedan haber quedado para que se presente en el parcial y nos vaya impecable. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos con el primer ejemplo y algunas cosas que se las voy a tener que ir ampliando un poco porque todavía no las vimos en detalle, ¿no? La pretensión número 1, le puse así por lo que les decía hace un momento de que hasta el momento son pretensiones, ¿no? No son acreedores, son pretensiones. El insinuante se llama Olave Juan Carlos. Dice, la concursada ha denunciado un pasivo cuyo titular es el señor Olave Juan Carlos, monto que totaliza la suma de 1.400.000. La concursada ha denunciado, esto claramente es en el artículo 11, cuando presentan los requisitos, denuncia al acreedor
Olave Juan Carlos, y tengo un pasivo de 1.400.000. La causa de la deuda radica en la compra-venta de mercaderías. El legajo incluye una cuenta corriente emitida por el software interno de la concursada. Pusieron en la carpetita, nos pusieron una cuenta corriente y lo sacaron del sistema. Bueno, perfecto. Si la concursada no indica si existe algún privilegio relacionado a este pasivo. Recién les decía, una preferencia de pago, en este caso, no indica. Bueno, veamos. Estamos en el momento del artículo 32, en la etapa tempestiva. Se tiene que presentar este señor Olave Juan Carlos y se presenta en el domicilio del síndico. Y dice, durante la etapa tempestiva, el señor Juan Carlos Olave se presenta ante usted a los fines de solicitar la verificación de créditos. En su escrito de solicitud, van a presentar un escrito, ¿no? La demanda de verificación es un escrito donde se debe invocar el monto, la causa y el privilegio. Dice, manifiesta que el monto de su crédito totaliza la suma de 1.425.000. Invoca que la causa es la compra-venta de mercaderías. Como documentación de respaldo, aporta una factura que totalice el monto pretendido, un remito con el detalle correspondiente y un cheque rechazado de 1.400.000. No, 1.425.000. 1.400.000. Me equivoqué ahí, perdón. Indica que el importe, 1.400.000, debe adicionarle el arancel que abonó a la sindicatura, adjuntando el comprobante de transferencia por dicho importe. ¿No? Es decir, el acreedor se presenta ante el síndico con la factura, ahí me equivoqué en poner 1.425.000, es de 1.400.000. Abone el arancel de 25.000 pesos, que dijimos que es el 10% del mínimo vital y móvil. Para estos ejercicios vamos a suponer que es 25.000 pesos. En el parcial, si aparece algún ejercicio, van a suponer un monto fijo, por esto que va variando y sabemos que es un poquito más. Entonces, y ahora podemos poner el pago, ¿no? Bueno, ante esta situación, ustedes que son los síndicos, ¿qué aconsejarían? ¿Alguno de acá se anima? Tenemos un monto denunciado por 1.400.000, se presenta el insinuante con la factura, con el remito firmado, con un cheque rechazado por 1.400.000 y también solicita los 25.000 pesos de arancel. ¿Qué opinan? El síndico, en el artículo de las observaciones, no dice específicamente qué puede observar, pero por supuesto que puede hacer todas las aclaraciones si las considera necesarias, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no tendría que cobrar el arancel? Bueno, 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 un razonamiento válido. Por allá. Muy bien. ¿Y el arancel? ¿Qué hacemos? Lo tiene que pagar, pero lo sumamos al crédito. Por eso me dice que sí, por eso no. Por acá les cuento para los virtuales, una persona me dice, pero el arancel está bien, lo paga, pero después de que, ahora cuando verificó el crédito. Estamos hablando que son de causa o título anterior de presentación de concurso preventivo. Bueno, plantea eso, un compañero me dice, yo diría que es admisible. Me parece que sí, por la factura, por el remito. Bueno, no abramos mucho el debate porque se nos pasa el tiempo, pero recién dijimos, un crédito que no es observado, el síndico
podría aconsejar verificar el crédito, ¿no? Si fuera observado el crédito, puede aconsejar la admisibilidad. Acá vimos que el crédito no está observado, por lo menos no lo decía en la consigna, así que la recomendación, en este caso, si parece todo coherente, que no hay discrepancias, va a ser la verificación del crédito. ¿Por qué el arancel se suma? Bueno, porque tiene causa en ese crédito, que es de causa o título anterior, ¿no? Y acá distintos criterios, porque ¿qué pasa cuando tenemos diferentes graduaciones en los créditos? Privilegio, quirografarios y el arancel. Entonces, ¿el arancel qué va a ser? ¿Privilegiado o quirografario? ¿A dónde lo vamos a sumar? Bueno, eso es un criterio que suelen tomar los tribunales. El nuestro de la cátedra es sumarlo como quirografario. Siempre el arancel como quirografario. Bueno, entonces, nuestro consejo, la conclusión va a ser, esta sindicatura aconseja verificar como crédito quirografario la suma de pesos 1.425.000. ¿Bien? ¿Quedó? ¿Quedó claro? Lo del arancel, ¿sí? Todo lo tienen que pagar y demás. Voy al segundo. Sí. El arancel se suma al crédito pretendido, exactamente. Siempre. Siempre lo vamos a sumar al arancel. Vamos con la pretensión número 2. El insinuante Lozada Nahuel. Estos son los acreedores que nos dejó el contador Weinstein, que es de Belgrano, por eso nos dejó estos acreedores. Se los vamos a respetar. Lozada Nahuel dice, en el detalle presentado oportunamente por la concursada, artículo 11, no se encuentra el señor Lozada Nahuel. Es decir, no lo denunció. Tenemos un problema. Durante la etapa tempestiva, el señor Nahuel Lozada se presenta ante usted a los fines de solicitar la verificación de créditos. Lo hace por un crédito que totaliza la suma de $3.000. Aporta como documentación la factura correspondiente, el remito firmado. Se trata de un torno, una maquinaria específica de acuerdo con la actividad de la concursada. Abona el arancel respectivo. El insinuante no invoca privilegio. Y si la sindicatura pudo corroborar que la maquinaria en cuestión se encuentra en el anexo de bien de uso de la empresa y no se ha podido verificar pagos relacionados. El síndico, de acuerdo al artículo 33, estas facultades de información, se tiene que poner a investigar un poco, a contrastar un poco, decía Pablo hace un ratito, la información que le presentan. No está denunciado, ¿eso quiere decir algo? Y bueno, no. A lo mejor la concursada cometió un error, se equivocó, lo hizo a propósito, no sabemos, pero no está denunciado. Pero luego el insinuante se presenta con la factura, con los cheques, con el remito. Bueno, como síndico tengo las facultades de información, voy a pedir a la empresa la información, voy a recurrir al balance, voy a ver si esa maquinaria realmente está. Bueno, en ese caso no se pudo constatar que existiera pago. Y tenemos dos datos más. Dice, se sabe que el tipo de cambio vendedor a la fecha del informe individual es de 960 pesos. El tipo de cambio comprador es de 940. ¿Se acuerdan hace un momento lo vieron con la profe? El artículo 19. Bueno, y decía moneda extranjera. Se especifica en este caso a todos los efectos del concurso, lo voy a convertir a pesos a todos los efectos del concurso. Es decir, que yo después le voy a terminar pagando al acreedor en pesos. No, se le pagaba en dólares. No, exacto. Perfecto. Coincide en virtual, todos presentes me dijeron no. Quedó clarísimo. Entonces, se lo hace para algo que vamos a ver más adelante cuando computemos mayorías y demás. Pero la deuda, entonces, va a persistir en la moneda de origen. Bueno, ¿qué hacemos como síndicos nosotros? Aparentemente pudimos cotejar que
que la operación comercial existió. Entonces vamos a aconsejar verificado. Por acá me dicen, vamos a ver verificado. Síndico aconseja la verificación del crédito. ¿Por qué monto? $3.000 por 960, me comentan acá. Más el arancel, me dicen. Bueno, pero no habíamos dicho que conservaba la moneda de origen. El arancel, ¿en qué moneda? En pesos, claro, por supuesto, el arancel en pesos. Pero la deuda por la maquinaria va a ser dólares. Entonces, tengo que aconsejar la verificación del crédito por la suma de los $3.000, el arancel en pesos, los 25.000, dijimos que 25.000 siempre para este ejemplo, y vamos a informar de los efectos del cómputo de las mayorías, cómo quedaría ese crédito en pesos argentinos. Entonces, en ese caso sí multiplicamos los 3.000 pesos por los 9. ¿Bien? No sé si podemos compartir la verdad. Bien. Entonces, vamos a la parte del 35. Ahí está. Perfecto, por los 3.000 pesos y los 25.000 del arancel. ¿Bien? Bueno, vamos con la pretensión 3. Si la leo, Pablo, no hace falta que lo cambies. Te lo leo. Dice, insinuante Rébola Alejandro, el detalle presentado oportunamente por la concursa, artículo 11, la denuncia, no se encuentra el señor Rébola. Tampoco está, no lo denunció. Dice, durante la etapa tempestiva, el señor Alejandro Rébola se presenta ante usted a los fines de solicitar la verificación de créditos. En su escrito de solicitud manifiesta que se trata de 200 toneladas de soja. Artículo 19, recién la profe les dijo, deudas no dinerarias, moneda extranjera, ya que ahí ya sabemos por dónde viene la mano, solo que en las deudas no dinerarias, ¿qué dijo el profe recién? ¿Qué es el artículo? Que se convierten a todos los efectos del concurso. Entonces yo lo voy a convertir a todos los efectos del concurso y ya la deuda va a quedar convertida en un monto en pesos. ¿Bien? A diferencia de la deuda en moneda extranjera. Bueno, dice, el vencimiento por el pago de esta operación fue 25 de mayo del 2024. No invoca privilegio. Además, ha abonado el arancel verificatorio. Se sabe que el valor de la soja hoy es 250.000 la tonelada. A la fecha de presentación de concurso preventivo, 200.000, y el 25 de mayo de 2024 fue de 190.000 pesos. Daríamos un dato que está en la primera filmina, que es la fecha de presentación de concurso preventivo. No sé si lo podés compartir por la primera de todos. Fecha de presentación de concurso preventivo, 24/8. Bueno, ¿qué hacemos con este crédito? Las 200 toneladas, a opción del acreedor, me dice acá una compañera. ¿Le parece? A opción del acreedor, porque es al vencimiento o a la fecha de presentación, siempre que sea anterior a la fecha de presentación del concurso, ¿no? Como en este caso la fecha del vencimiento es anterior, ¿qué piensan que va a elegir el acreedor? ¿El número más chico o el número más grande? Y el más grande, claro, el número más grande. Vamos a elegir el más grande. Entonces, vamos a elegir los 200.000, a opción del acreedor. Entonces, a todos los efectos del concurso preventivo, voy a multiplicar las toneladas por el precio. ¿Y tengo que pagar arancel?
¿Cómo? Ya había pagado los aranceles acá. No, aparentemente no pagó el arancel, o sea, comunica que lo paga en ese momento, ¿no? Entonces, se incluye y lo sumamos. Entonces, aconsejamos la verificación del crédito. Mariano, Sí. ahí se produce como un doble efecto. No sé si quedó claro lo que preguntó aquel compañero, que dijo en el enunciado del ejercicio, dice que el arancel fue pagado, es decir, fue pagado por el acreedor. Pero acá lo que nosotros estamos tratando de determinar es el monto total de la deuda que le tenemos que abonar. Para eso le vamos a pagar el monto de la deuda más el arancel que ya pagó. ¿Está claro? Ojalá abonar, ¿no? Ojalá sea abonar. Pero una parte al menos. Vamos a ver. Bueno. Aconsejamos la verificación, las 200 toneladas por los 200.000 pesos y le sumamos el arancel. ¿Está claro eso? ¿Por qué optó por los 200.000 pesos? ¿También quedó claro? Acá presenciales me dicen que sí y virtuales supongo que sí. Sí, profe, también. Y la profe les dijo, ¿qué pasa si no opta el acreedor? ¿Usamos? 190, me dicen a mí. El síndico usa 190. ¿Por? A nosotros, nos conviene a nosotros, dice. ¿Quiénes serían nosotros? A los otros acreedores. El síndico y el deudor. Dice, conviene el síndico y el deudor. Bueno, primero tenemos que decir que el síndico no está del lado del deudor ni del lado del acreedor, ¿no? Es totalmente neutral, por lo tanto no tiene que trabajar en el sentido de beneficiar a alguna de las partes. Pero sí es cierto que el criterio mayoritario es en beneficio del concurso. Es decir, nosotros no, el síndico no, nos corremos ahí en beneficio del concurso, vamos a decir. Bueno, acá me dicen si el objetivo es que la empresa siga en pie, que siga en marcha, bueno, esta acción podría ser tendiente a favorecer de alguna manera pro empresa, pro mantener a empleados y demás. Bueno, ¿qué hora es? Estamos. Pero veamos el último, porque es muy cortito, dice la Dirección General de Rentas. Y esto es una aclaración que recién les decía respecto a los privilegios. Falta un montón para que vean privilegios, pero en la verificación de crédito, en el artículo 32 nos dice de invocar monto, causa y privilegio. Entonces, cuando se presenten a verificar, van a decir, mi crédito es privilegiado, mi crédito es quirografario. Y los privilegios son taxativos. La ley dice cuáles son los créditos privilegiados, especiales, y cuáles son los generales. 241, 246. Estamos buscando. Y acá la Dirección de Renta se presenta, dice, en el detalle presentado oportunamente por la concursada, se encuentra denunciado un pasivo de 16.500 pesos en concepto de impuesto al automotor e intereses, capital 15.000, intereses 1.500. Durante la etapa tempestiva, DGR Córdoba, a través de su representante, se presenta a usted a los fines de solicitar la verificación de créditos. En su escrito de solicitud manifiesta que el monto pretendido es por la suma de 16.500, capital e intereses. Aporta una liquidación de deuda e invoca el privilegio especial. Y eso no les voy a preguntar porque todavía no llegamos, pero eso está correcto. Hay un privilegio sobre ese crédito, tiene un privilegio con asiento en ese rodado, en ese vehículo, ¿no? Lo dice taxativo el artículo, no hay mucho para debatir. Cuando lo lean van a ver. Privilegio especial. Bueno, vemos que el deudor lo denunció,
Vemos la boleta de deuda que se presentó, capital, intereses. Otra cosa que no vamos a debatir es que el privilegio es sobre el capital y no se extiende los intereses. Entonces los intereses van a ser quirografarios del capital privilegiado. Bueno, todo indica que como síndico voy a aconsejar la verificación de ese crédito. No hay observaciones, así que va a ser un consejo en el sentido de verificación, pero ¿habrá venido rentas? ¿Vendrá a pagar el arancel también? ¿Qué opinan? ¿Tiene que pagarlo rentas de la provincia de Córdoba? ¿El arancel? No, profe. Me dicen que no tiene que pagarlo. ¿Acá qué opinan? ¿Rentas lo tiene que pagar? Yo digo renta. En este caso, ¿lo tienen que pagar? No, profe. No da por el monto, me dicen acá. Claro, no da por el monto, pero... ¿Y virtual me dijeron que no por eso también? Bien, están todos, y sí, de 2 horas, están todos comiendo. Bueno, ¿se entiende por qué no debe pagar arancel? Crédito menor a 3 mínimo vital inmóvil. Acá me dicen, si el crédito fuera de un monto superior, ¿tiene que pagar? Sí, claro, tiene que pagar. Lo paga todo el mundo, salvo lo que ya sabemos. Bueno, hasta acá una breve introducción de cómo es el proceso de verificación de créditos. En general, no suele parecer un ejercicio en los parciales, pero está bueno tomar algunos ejemplos y saber de qué manera procede en la práctica. Vamos a seguir la semana que viene con algunos más, porque tenemos como 15, y vamos a hacer el repaso por el primer parcial. O sea, queda una clase Pero- práctica más y vamos con el parcial. Atención, pónganse a estudiar porque no les va a quedar mucho tiempo. La clase que viene vamos a hacer un breve repaso de toda la parte práctica y aprovechen para sacarse dudas, ¿tá? Vamos a ver más ejercicios, vamos a profundizar y ahí vamos a redondear. Nos vemos la semana que viene. Profe, ¿hasta dónde iría entonces para el parcial? O sea, práctico hasta la del jueves, pero teórico hasta la de la semana que viene, entonces. Lo dijimos a la mitad de la clase, lo va a determinar la profe en el teórico. Hasta qué artículo va, seguramente vamos a ver el jueves que viene. Gracias, profe. Subimos toda la aula. ¿Sí? Profe, Sí, tengo una consulta sobre el de privilegio especial de recién. sí, Es por el inciso 3 del 241, los impuestos y tasas que se aplican particularmente. Listo. exactamente. Bárbaro, gracias. A las 6.